Bueno, ahora va Marta Dillon, que es escritora, periodista y activista. Es editora del suplemento Las 12 del diario Página 12 y fue creadora del suplemento Soy en el mismo diario. Participó en la producción, dirección y realización de documentales y series. Es autora de 4 libros. Sus últimas publicaciones fueron Corazones cautivos, La vida en la cárcel de mujeres del 2006 y Aparecida del 2015. Fue una de las fundadoras del colectivo Ni Una Menos y es una reconocida activista feminista. Yo quise ser última y ahora me tengo que arreglar después de Cristian, ¿no? Loca, furiosa, puta, tortillera, pibe, negra, guacha, hija de puta. Esas fueron algunas de las palabras con las cuales se llevaron a las chicas en una cacería que siguió al paro internacional de mujeres acá en Buenos Aires. Fueron a buscar unos cuerpos determinados, cuerpos de mujeres o cuerpos feminizados o cuerpos que desarticulaban un poco la categoría de mujer, tal como el feminismo liberal nos tenía acostumbradas desde hacía largo tiempo. Fueron a buscar a esas, a las que ven cuando salimos a la calle masivamente, en cada encuentro de mujeres y en las principales ciudades de nuestro país y de Latinoamérica y también en algunas ciudades de Europa, desde que lanzamos ese grito que dice Ni Una Menos. Cuando pienso en crónicas urbanas, o sea, buena parte del recorrido que describe Cristian lo podría acompañar, digamos, así que agradezco ese recorrido, ¿no? Qué sé yo, desde haber compartido espacios hasta haber transitado caminos paralelos, siempre desde el lugar de que soy mujer. Y lo que queda, digamos, en principio, lo que me queda son preguntas, sobre todo, que voy a devolverles, preguntas que nos hacemos en el recorrido como cronistas, que no abandonamos, a pesar de que el periodismo se ha transformado más que todo en una cuestión de escritorio. Y sobre todo para quienes estamos en los medios, ¿no? Porque tanto el periodismo que hacen las compañeras de Yo No Fui como el periodismo que hacen en La Garganta Poderosa dista mucho de ser un periodismo de escritorio. Pero quienes estamos en los medios más tradicionales estamos como compelidas a trabajar a través de internet o a través de levantar el teléfono, que todavía se usa, ahora casi sin interlocución, ¿no? Mandas la pregunta por WhatsApp y te la contestan por audio. Digo, son cosas que para mí, que empecé trabajando en una máquina de escribir, no pueden dejar de mencionarse, en el sentido de que la puesta del cuerpo es distinta. No es lo mismo el cuerpo puesto frente a la tracción mecánica de un teclado en las máquinas antiguas que el deslizarse de los dedos en las computadoras de ahora. Y esto tiene que ver porque, digamos, en general cuando se piensa en cronistas, se piensa en esto de hacer escuchar las voces que no tienen voz. ¿No? Es como una premisa que se viene repitiendo, ¿no? Cómo hacer escuchar a esas voces que dan cuenta, en general, de violencias naturalizadas. Y yo pienso cómo, ¿no? Vuelvo a pasar por esa pregunta y pienso cómo esas voces hablan a través de mi propia experiencia y cómo hacerlas o cómo dejar que se oigan sin que yo las haga escuchar ni que ningún otro periodista u otra periodista las haga escuchar. Y a la vez, cuando contamos o como damos cuenta de estas violencias naturalizadas, que es buena parte del periodismo de género tiene que ver con eso, con hacer visibles, con delatar, con exhibir, con poner de manifiesto violencias que están naturalizadas desde hace muchísimo tiempo y que aún ahora, cuando parece que las cuestiones de género tienen otra relevancia, siguen estando naturalizadas. Entonces, ¿cómo escapar, a la vez que hacemos visible esto, cómo escaparnos al contarlas de la mirada morbosa de quien lee? Porque
ahora se habla muchísimo de los femicidios, por ejemplo, ¿no? Y me remito a la semana pasada o esta misma semana, cuando en referencia al crimen de Micaela García, que volvió a volcar a la gente a la calle y que 2 días después, ¿no? el gran diario argentino, entre muchas comillas, daba cuenta en la apertura de su página web, decía los últimos momentos de Micaela, ¿no? Y contaba, y al que daba voz era al femicida, ¿no? Contando detalles de cómo habían torturado ese cuerpo. Y yo que abrí ese link, digo, ¿qué estoy leyendo? ¿Y de qué modo vamos a contar estos hechos que se suceden cada 18 horas en este momento? Y no sabemos en realidad cada cuántas horas porque no tenemos esos números. ¿Cómo los contamos? ¿Para qué los contamos? ¿Por qué insistimos en que se cuenten? ¿Se cuentan como se cuenta ganado? ¿Se cuenta en la trayectoria de vida de las víctimas? Y cuando van a la trayectoria de vida de las víctimas, ¿cómo evitar que esas trayectorias de vida sean juzgadas? Porque de eso se trata ser mujer, ¿no? De ser sujeta de juicios múltiples y de múltiples instrucciones a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Nos dicen, sobre todo desde la prensa, ¿no? Y ni hablar desde la justicia, nos dicen cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que cocinar, cómo tenemos que coger, cómo conservar a nuestros maridos, cómo educar, digamos, la mayor oferta de la prensa para las mujeres en general es un manual de instrucciones. ¿Desde qué cuerpo contamos? ¿Desde qué cuerpo se cuenta o se da cuenta de las limitaciones que nos impone ese deber ser para las mujeres? Y ahí, en este momento particular, ¿no? Volver a preguntarnos cada vez, ¿qué es ser mujer? ¿Es lo mismo ser mujer que ser lesbiana? ¿Es lo mismo ser mujer que ser mujer trans? ¿Es lo mismo ser travesti? ¿Es lo mismo? ¿Podemos incluirnos todas en esa palabra mujer? ¿De qué maneras ha explotado esta categoría? Y al explotar esta categoría, explota también la categoría de género, ¿no? ¿Cómo dejarnos afectar cuando damos cuenta de lo que significa la explosión de esta categoría en la ciudad, en los hechos que contamos, de los que queremos dar cuenta? ¿Cómo dejarnos afectar sin estetizar el sufrimiento, sin que el sufrimiento sea eso que nos llama a leer, a mirar, a condolernos, ¿no? ¿De qué se trata condolernos? De dolerse con el otro, de dolerse con la otra, de hacer pasar por el propio cuerpo el sufrimiento. ¿Cómo hacemos latir en las crónicas en las que estamos dando cuenta de ese sufrimiento, de la resistencia, ¿no? Que es lo que en general nos falta? Todas las estrategias de resistencia que cotidianamente, minuto a minuto, ponemos en práctica para levantarnos de la cama, para transitar los pasillos de la villa, para que el pabellón tenga música, para que la redacción no sea un lugar agobiante, para que enfrentarnos al sistema de justicia, aun cuando vayamos a hacer ahora el documento es una cosa un poco más fácil, pero digamos, sabemos que el acceso a la justicia, y hablo de la justicia porque estamos en este ámbito y me parece que que las narrativas que impone la justicia justamente ocultan, obturan todas estas posibilidades que tienen las narrativas, ¿no? Hay una narrativa estándar para la justicia que en general no solamente no ve a las víctimas, sino tampoco ve a quienes hacen el rol de victimarios, ¿no? En este momento está en debate, a partir del caso de Micaela García, la reforma a la ley 24660, donde se planea abolir las libertades condicionales, la progresión de la pena. En principio se supone que es para violadores, ¿no? Todo esto en relación a que el tipo que mató a Micaela estaba con una salida transitoria con libertad condicional, no me acuerdo exactamente. Pero ahí es cuando viene la pregunta, ¿no? ¿Alguien vio a ese hombre cuando entró en el camino de la justicia? ¿O ese hombre era un delito y ese delito remitía a una tecnología particular, o una tecnología particular que construye cuerpos que están estandarizados y que solamente son depositados en el mismo lugar junto con otros cuerpos?
a los que no se les da ninguna opción. Yo no podría hablar nunca, después de haber trabajado un montón de tiempo dentro de las cárceles para ese libro, para Corazones Cautivos, digamos, no puedo pensar en resocialización ni reeducación, porque todas las personas que llegan a estar detenidas han sido educadas antes, por la falta o por lo que sea, pero no es que no fueron nunca educadas ni estaban afuera de la sociedad, son producto de esta sociedad. Y los violadores y los femicidas son producto de esta sociedad. Entonces, cuando hablamos de resocialización, esa resocialización no puede ser intramuros. Otra pregunta, digo, ¿cómo abrir desde el dolor, digamos, que es de lo que más damos cuenta, el vital espacio del deseo, que es el que se abre y el que moviliza y el que hace escuchar las voces que escuchamos hoy y las que escuchamos en la calle cuando las movilizaciones de Ni Una Menos suceden, que sobre todo son una emergencia de los cuerpos, ¿no? Esas movilizaciones me parece que fueron una sorpresa incluso para quienes la convocamos en primer término en junio de 2015, aun cuando en nuestras recorridas para alentar a que no solamente fuera una operación de marketing, como parecía al principio, sino nuestras recorridas entre organizaciones de mujeres, entre compañeras con las que nos veníamos encontrando en los encuentros nacionales de mujeres, a decirles, lo mejor va a pasar en la calle si nosotras estamos en la calle. Y es, de hecho, lo que sucedió, ¿no? Fue una explosión de los cuerpos que se repitió y se reiteró, digamos, en hechos como el tetazo, como el pique tetazo, cuando se respondió frente a la detención de una mujer que estaba amamantando en la vía pública. Esa explosión de los cuerpos que tienen una narrativa propia y que montan su propia narrativa performática en la calle a través de sus carteles, a través de marchar en tetas, a través de ponerse purpurina en algunos casos, a través de con quién se juntan y bajo qué banderas, que no son siempre las de las organizaciones. Eso ha cambiado las narrativas de género y ha cambiado, yo creo, el modo de percibirnos como mujeres, y también ha cambiado las asociaciones, ¿no? Las asociaciones, las alianzas más que las asociaciones. Entonces, digo, acá sentada al lado de las compañeras, me pregunto, ¿es necesario ser villera para dar cuenta de lo que pasa en la villa? ¿O es necesario que las villeras hablen siempre de la experiencia de la villa? ¿O es necesario que las mujeres seamos las que siempre hablemos de las cuestiones de género? Bueno, acá el compañero hace una excepción, pero en general somos las mujeres las que hablamos de cuestiones de género, y las mujeres siempre somos convocadas para hablar de cuestiones de género o para hablar de cuestiones que involucran a los cuerpos. Y no me parece casual que seamos tantas mujeres en esta mesa, ¿no? Cuando se hablan de economías, cuando se habla de finanzas, cuando se habla de los grandes problemas de la justicia en general, hay una mujer, ¿no? La proporción está invertida. Cómo ver, cómo sentir, cómo leer la experiencia de otros cuerpos y cómo dejarse afectar por esos otros cuerpos y cómo ver, cómo sentir, cómo hacer oler la experiencia de mi cuerpo puesto en la calle, porque como cronista soy una más dentro de la marea de los cuerpos, dentro del devenir de la ciudad, en los límites sexuales que impone esta ciudad, en los límites de género que no son los mismos. ¿Cuáles son los cuerpos que cuentan, ¿no? Creo que esto todavía tenemos que seguirlo pensando. Obviamente cuentan menos si sos negra, si sos gorda, si sos puta, si sos lesbiana, si no sos madre pero no tenés marido, si sos madre y estás sola, si sos madre y sos lesbiana, si sos madre y sos pobre, si sos migrante y dejaste a tus hijos en tu país de origen, si sos migrante y andás con tus hijos a cuestas. Y aquí de vuelta, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Yo creo que la represión el 8 de marzo aglutina todas estas preguntas, ¿no? Las aglutina en el sentido que fueron a reprimir una marcha de mujeres aun cuando fueron a buscar determinados cuerpos. La represión en este momento, en esta ciudad, en esta coyuntura política, es la que más da cuenta de los cuerpos que importan para la represión y no importan para el resto de las políticas públicas, y que no importan para hacerse oír más allá de
justamente de la performance de los cuerpos, ¿no? Y sin embargo, aún dentro de este gran atacante, digamos, o de esta gran agresión que significa la represión, hay que hacer un parate para darse cuenta cuánto molestó la represión contra docentes el domingo frente al Congreso y cuánto menos importó la represión que se sucedió el 8 de marzo. ¿No? Es completamente transversal el repudio cuando se reprime a los docentes y a las docentes. Pero cuando son mujeres en general, y mujeres jóvenes, y mujeres a las que les dicen pibes, y mujeres a las que les dicen negras, y etcétera, etcétera, esa represión pasó un poco más desapercibida. Voy a coincidir con Cristian en que este es un momento de búsqueda de voces colectivas. Yo sí, es cierto, a 4 manos no he vuelto a escribir, pero la mayor parte de mi producción en este momento es una producción colectiva. Y una producción colectiva que se nutre de lo que pasa en la calle, producción colectiva donde está borrada la figura del autor, pero que se nutre y que dialoga, digamos, con estas experiencias que son situadas y a la vez experiencias situadas como las de Yo no fui, como las de La Garganta, como la misma voz que pueden salir, o las múltiples voces que salen de las movilizaciones de Ni Una Menos, ¿no? Situadas en el sentido en que están atravesadas por el tiempo, por el espacio, por el género, por la raza, por la clase, y que nos hacen hablar en muchas lenguas, y que el desafío en este momento de la crónica es que todas esas lenguas estén también atravesando los textos y las imágenes, y que cuando atraviesan los textos y las imágenes no den cuenta solamente de las violencias, que es como hasta hace muy poco creíamos que era nuestro deber, ¿no? Escuchar las voces que no se escuchan era un poco como si viniéramos a reparar de algún modo estas violencias naturalizadas, cuando en este momento, al contrario, no es momento de reparar, sino de abrir el espacio y de abrir el escenario para dar cuenta de las resistencias, para dar cuenta de la vitalidad del deseo, para dar cuenta de la vitalidad de los encuentros y de las alianzas donde estas lenguas pueden hablar al mismo tiempo y a la vez construir un lenguaje por fuera del morbo, por fuera de la condolencia y mucho más cerca de esta palabra olvidada, que es revolución, que es revuelta, que me parece a mí que hay que volver a poner en primer plano, porque frente a la nominación que nos impone un Estado represivo, lo que nos queda es abrir la imaginación política y empezar a diseñar futuros que no conocemos, pero que vamos a dibujar. Eso.